Buenas, nosotros le vamos a poner sobre lo que es la correlación y la regresión en estadística. La correlación es un instrumento que se utiliza eh, para saber la relación existente eh, entre dos variables. Es decir, cuando una variable aumente, la otra también debería aumentar, o cuando una variable decrece, la otra también debería decrecer. Es decir, la correlación se utiliza para saber la intensidad o la relación lineal que hay entre dos variables. En la correlación se utilizan dos coeficientes. El coeficiente de Pearson, que es el que se utiliza con mayor frecuencia. Una vez utilizada su fórmula, si el coeficiente se está acercando a 1, es que la relación entre las dos variables es intensa. Es decir, ahí sí, cuando una variable aumente, la otra inmediatamente va a aumentar, o viceversa. A esa variabilidad que hay en los resultados se le denomina la covarianza. ¿Para qué nos ayuda la covarianza? Para saber si la relación entre esas dos variables es directa o es inversa. Es decir, cuando se utiliza la fórmula de la covarianza, si el resultado da mayor a 0, es que cuando la variable 1 aumente, la otra variable va a aumentar. Cuando la covarianza da menor a 0, es que cuando una variable aumente, la otra va inmediatamente a decrecer. Y cuando la covarianza da igual a 0, es que esa relación no hay una relación lineal entre esas dos variables. En cuanto al otro coeficiente, que es el coeficiente de Spearman, es un coeficiente parecido al de Pearson, pero sus datos se transforman en rangos. Ahí los datos ya se transforman, es como en escalas, y también tiene cierta característica, que es que si una variable aumenta, la otra también debería de aumentar. Es constante, es una característica que tiene este coeficiente. En cuanto a lo que es la correlación parcial, eh, esta correlación estudia esa relación existente entre dos variables, pero si estas dos variables están influenciadas por una tercera, porque eso puede pasar, que dos variables estén relacionadas, pero es porque hay una tercera que está influyendo entre ellas. En cuanto a lo que es la regresión lineal, es otro instrumento que se utiliza para saber la relación existente entre dos variables, pero esta realiza una ecuación. Una vez realizado ese diagrama de dispersión, para saber si esas variables están correlacionadas, se procede a realizar la ecuación. Esa, esa ecuación de la recta, que va a buscar minimizar la distancia entre las dos variables. ¿Qué busca la regresión lineal? Busca minimizar la distancia o el error de esas dos variables. Y el método de los mínimos cuadrados es idéntico. Busca minimizar la distancia del error en cuanto a esas dos variables. Regresión bivariada es una técnica estadística destinada a averiguar aquello que proviene de dos variables medidas al mismo tiempo de cada individuo. La correlación es la técnica más usada. Indica asociación
o relación entre dos variables. No indica causalidad. La correlación está basada en la asociación lineal. Cuando los valores de una variable aumentan, los de la otra pueden aumentar o disminuir, mientras que el análisis de regresión se usa con propósitos de predicción. Correlación hay de dos tipos, la correlación de Pearson y la correlación de Spearman. Ambas poseen la misma información, aunque la de Pearson es más adecuada cuando las variables siguen la curva normal, mientras que la de Spearman es más conveniente usarlas cuando siguen la curva normal. Diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión, o también conocido como diagrama de puntos, se usa para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí. De este modo permite estudiar las relaciones que existen entre ellas. Al calcular el coeficiente de correlación, permite cuantificar el grado de relación entre ambas, así como su signo. El valor de este puede estar comprendido entre -1 y 1. Si está más cerca de -1, quiere decir que es fuerte y negativo, mientras que si está más cerca de 1 positivo, quiere decir que es fuerte y positivo, pero si se encuentra en 0, quiere decir que es débil. Ok, la formulación del modelo de regresión es un modelo matemático que busca determinar la relación entre una variable dependientes, o sea y, con respecto a otras variables llamadas explicativas o independientes, o sea x. Podemos realizar tres modelos de análisis distintos en función del número de variables y la forma de interactuar entre ellas. El primero es el modelo de regresión lineal simple, que es el más utilizado y el más sencillo de todos. Se trata de estudiar el efecto de una variable independiente sobre una única variable dependiente de la primera. Empleando esta ecuación de regresión lineal simple, se puede realizar una estimación basándose en los datos obtenidos, donde b sub 0 es el valor de la variable independiente, b sub 1 es la variable dependiente y e representa el residuo o error. También encontramos el modelo de regresión lineal múltiple, que es un modelo que sencillamente cuenta con más de una variable independiente. Este modelo lo aplicaremos cuando tengamos razones para creer que hay más de un factor que afecta a la variable de estudio. Y pues nuevamente y representa la variable dependiente que se está estudiando, y b sub 1 y b sub 2 son todas las variables independientes que puedan afectar al valor de la variable dependiente. Y por último encontramos el modelo de regresión no lineal, que existe ocasiones en las que la relación puede darse entre las variables independientes y la variable dependiente no tenga un desarrollo lineal, sino que tengan, por ejemplo, un crecimiento exponencial. En esos casos, el modelo de regresión no lineal entra en juego y permite que obtengamos una aproximación de los valores de la variable dependiente en un entorno no lineal. Ok, cuando hablamos de la estimación de los parámetros, decimos que es un método que consiste en asignar un valor al parámetro o al conjunto de parámetros que caracterizan al campo sujeto a estudio. La fórmula matemática que lo determina se denomina estimador. Al hacer una estimación existe cierto error, e incluso aunque el estimador tenga todas las propiedades óptimas, por pequeño que sea, siempre existirá un error. Así pues, para obtener estimaciones adaptadas a esa realidad, se crean intervalos de confianza, es decir, rangos entre los que están esos valores estimados con cierto grado de confianza. El grado de confianza o fiabilidad se puede modificar cuando mayor sea el grado de confianza, más grande sea el intervalo. Eso sí, cuando menos error tenga la estimación inicial, más acotado será el intervalo de confianza. Llamamos intervalos de confianza al intervalo que con un nivel de confianza contiene el parámetro que se está estimando, y el nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo calculado
contenga el verdadero valor del parámetro. Se indica y habitualmente se da en porcentaje. Existen 3 tipos de intervalos. Existen 6. Intervalo de confianza para la media, intervalo de confianza para la diferenciación de medias, intervalo de confianza para la proporción, entre otras. Cuando hablamos de la prueba de significancia, decimos que estas sirven para comparar variables entre distintas muestras. Si la distribución de las muestras es normal, se aplican los llamados test paramétricos. Hay que tener siempre en cuenta que los test paramétricos son más potentes y dan más información que los no paramétricos, por lo que sí se pueden usarse. El uso indiscriminado de muestras de distribución fuera de la normalidad conlleva el peligro de obtener conclusiones erróneas. Es muy importante tener en cuenta que en las pruebas de significancia siempre se plantea la hipótesis nula, H0, que quiere decir que no hay diferencias significativas entre los estadísticos de las muestras comparadas, y la hipótesis alternativa, H1, que quiere decir que hay diferencias significativas. Es decir, se tiene mucha mayor información cuando se puede rechazar la hipótesis nula, lo que quiere decir que los estadísticos de las muestras que se comparan son diferentes entre sí, con una probabilidad de mayor del 95%. Si no se puede rechazar la hipótesis nula, se pierde mucha información porque no se puede decir que sean iguales ni que sean diferentes porque la probabilidad es menor del 95%.